Bueno, segundo bloque de acá de Diálogos de ACNUR, veníamos hablando de Malvinas y ahora pasamos a un tema que está relacionado con Malvinas. Algún veterano, un jefe de comandos muy conocido por el país, que se llama Aldo Rico, dijo que la hipótesis de conflicto es la OTAN. Entonces, si la hipótesis de conflicto es la OTAN, y hoy en día, ¿no?, tenemos una guerra mundial, tercera guerra mundial, dice el Papa Francisco, nada menos que la frontera Siria, yo diría sirio, iraquí, yemení, pero digamos Palestina, etc. Digamos, la frontera se puede agrandar, Ucrania. Pero lo cierto es que todos coinciden en que Siria evidentemente es un frente de batalla abierto, caliente, tremendo, digamos, cruel, y donde la OTAN está comprometida. ¿Cómo ves, Abu Dalavini, cómo ve, digamos, que sos una persona muy vinculada con muchos sectores del pensamiento nacional y no nacional en Argentina, es un hombre muy vinculado, muy social? ¿Cómo ves este tema de la OTAN y la Tercera Guerra Mundial? ¿La gente tiene claro, digamos, que hay una Tercera Guerra Mundial? Uno. Segundo, ¿quiénes son y de qué lado están peleando? La gente, en mi opinión personal, no tiene claro que hay una Tercera Guerra Mundial y, lo que es peor, no tiene claro cómo están armados los dos bandos. Algunos podemos decir que no son muy culpables porque le meten una ensalada a los medios que sí, es como para que no lo entiendan nunca, ¿no? Sí, hay una ensalada. Vos sabés que el líder argentino o de habla española más preciso y más riguroso sobre esta guerra es el Papa Francisco. Él la dice, tiene clara, diría, la tiene muy joven. clara. Él dice, hay una guerra global, mundial, y no es una guerra religiosa. Es una guerra por intereses y secundariamente se meten las cuestiones religiosas. Entonces, se manipulan también. Se manipulan. Vos sabés que el expresidente de Uruguay ha salido a decir Sanguinetti, no piensen en Mujica, que yo pensé que era Mujica. No, Sanguinetti ha salido a decir que el Papa argentino está fuera del mundo, que no entiende nada. Y yo te voy a hacer un esquemita a ver si la gente entiende cómo es la guerra en Siria, dónde está cada bando. Cuando uno ve las declaraciones de Sanguinetti parece que se hubiera echado de Marte, ¿no? Así es. El que está fuera del mundo es él, en todo caso. Pero vamos al tema, dale. Mirá, es muy importante porque esto te permite definir cuál es el eje del bien real y cuál es el eje del bien falso, cuál es el eje del mal real y el eje del mal falso. Un segundito. Tema fundamental, porque como país tenemos que definir quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Sí. Es elemental. Y sí. Entonces, en Siria es un país predominantemente árabe, predominantemente musulmán, pero hay árabes católicos, pero hay judíos. Entonces, en Siria es muy interesante porque en términos estrictos es una guerra estrictamente militar. Entonces, de este lado, los que atacan son el ISIS, que dice profesar la religión musulmana, están apoyados por Turquía, que predominantemente son musulmanes. Los oficiales del ISIS se atienden en Israel cuando son heridos, que oficialmente es judío. La mayoría de las armas se las provee Estados Unidos, que oficialmente es protestante. Son bombardeados y apoyados por Francia, que oficialmente es católica. Entonces tenemos musulmanes, judíos y católicos, por Arabia Saudita, que también es musulmana. Entonces tenemos que el eje del mal, según mi criterio, tiene todas las religiones. Ahora vayamos al eje del bien. El ejército sirio regular predominantemente es musulmán, pero tiene católicos. Están las milicias sirias, predominantemente musulmanes. Están apoyados por Hezbollah del Líbano. Hezbollah es predominantemente musulmán, pero participan milicias católicas libanesas, que son católicos. Pero participa Rusia, que es ortodoxa. Entonces, en términos estrictos tenemos una guerra convencional. Y China, podemos decir también que no es confusionista. Y China es confusionista, sintoísta. Sí. Entonces, para aclarar las cosas a la gente, la guerra es a tiros entre Juan y Pedro.
Ahora, del lado del Egelman, Juan es musulmán, judío, católico y todo lo que y protestante. Y del eje del bien también. En la Segunda Guerra Mundial, el eje del mal, que era Italia, católica, Japón, sintoísta, qué sé yo, y Alemania, protestante. Y el eje del bien, los aliados, teníamos los rusos, que eran medio ateos en ese momento, teníamos a los norteamericanos. O sea, las guerras son guerras y las cuestiones religiosas son secundarias, son importantes. Desde ese punto de vista, en Malvinas tenemos una guerra intercristiana. Sí, se supone, ¿no? Se supone, en Malvinas tenemos, algún militar decía, cuando los soldados argentinos van a la guerra, invocan a Dios. Seguramente los británicos también le pedían a Dios. Son tan creyentes como nosotros, quizás ellos más protestantes. Pero se está confundiendo a la gente, haciéndole creer que hoy el eje del mal es el Islam. Yo distingo entonces dos tipos de técnicas militares. En Siria tenemos una guerra casi convencional, a tiros, con armas, aviones, tanques. Pero luego tenemos otra guerra no convencional, que es la que llamamos atentados terroristas. Yo te voy a decir, a partir del año 2006, que yo empiezo a trabajar con Thierry Meyssan, que es como el pionero de esto, él, un poco en broma, me dice, vos que hablas español, tu inglés es pésimo, tu francés desastroso, empezá a coordinarnos a todos. Por eso yo empiezo a coordinar a los investigadores norteamericanos, a los argentinos, a los españoles, y logramos que los norteamericanos vengan a estudiar nuestros atentados, nosotros el de ellos. Hace 25 años, Karim, que tenemos atentados terroristas. El primero de Lockerbie se acusó a los libios de Gaddafi. Judicialmente no lo lograron probar todavía 25 años. De los nuestros, Buenos Aires 1 y 2, se acusaron a los persas y a los hisboláticos. A 25 años no han logrado probarlo todavía. De Estados Unidos se acusó a los sauditas y a Saddam Hussein. Recientemente se ha dicho que las acusaciones y las pruebas contra Saddam Hussein no existían, pero se invadió. Blair pidió perdón. Y Blair pidió perdón. 1 millón de muertos, ¿no? O sea, las pruebas eran flojas, dijimos que era Saddam Hussein. Tan fácil es matar a 1 millón de personas y decir perdón, yo me equivoqué. Es un truco técnico, una falacia, que es bueno recordarla como la expresó Bush. Bush dijo aproximadamente lo siguiente. Bueno, sí, no, ahora nos damos cuenta que en realidad Saddam no tenía nada que ver con el 11 del 9, ni tampoco tenía arma de destrucción masiva. Pero podría haberlas tenido. Se llama doctrina de la guerra preventiva. Sí. Si yo sospecho que vos sos terrorista o asesino, yo primero te mato, después investigo si eras. Absolutamente irracional, antihumano, anticristiano y realmente la ley del más fuerte elevada a la enésima potencia, digamos, como categoría universal de justificativo. Sí. De toda entonces, eso lo dijo Bush. Y ahora Blair dice, pido perdón, pero no nos arrepentimos porque Saddam era malo. Pero el problema, si realmente hubiéramos invadido Irak, capturamos solamente a Saddam, lo juzgamos y lo matamos, nosotros matamos 1 millón y pico de iraquíes. Pero desmantelamos un país, pero devastamos un país. Y ahora viene una cosa importantísima de Blair y de lo que se llama el informe Chilcot. Lord Chilcot es un lord británico al cual se le pidió un informe sobre la participación de Inglaterra en Irak. Entonces Lord Chilcot vuelve a decir lo mismo, no había pruebas fundamentales, pero Lord Chilcot y Tony Blair dicen la desmantelación de las Fuerzas Armadas iraquíes y libias es la matriz del ejército islámico. No lo dice el doctor Abu Darabini. Lo están reconociendo ellos. Hasta la propia Hillary Clinton dice, nosotros ayudamos a formar el ejército islámico. Lo que no te dicen es, yo te reconozco un poquitito, los ayudamos a formar.
Lo que no te dicen es, los ayudamos a formar, los armamos, los organizamos, los financiamos. Se dice que gente del senador McCain, norteamericano, son los que le dan la tecnología cinematográfica. Y la última. Bueno, McCain fue fotografiado con dirigente del ISIS. Con dirigente del ISIS. Y yo te digo la última. En Damasco. Porque suponete que las bestias furibundas del ISIS degüellen un niño o violen una mujer allá en los desiertos o crucifiquen un cristiano. Ellos en un video. ¿Quién les distribuye el video acá en el resto del mundo? Infobae. Infobae, Argentina. todo el mundo. Darín. Cuando Rusia ingresa a la guerra de Siria, Rusia empieza a publicar sus videos de la guerra. ¿Quién te los difunde acá? Nadie. O sea, vos tenés que ir, la gente tiene que ir a Russia Today para ver los videos. Porque ahí tenemos una guerra en donde los videos del eje del mal, las bestias sanguinarias del ISIS, todos los días los tenemos en los medios de comunicación. Y los videos del eje del bien, ¿no? ¿Qué es esto? Es como si en la Segunda Guerra Mundial los videos de Hitler los difundimos y los videos de los aliados no. Entonces, esto es tremendo. Hay dos cuestiones que, retomando, ¿no? En el enfrentamiento de la Tercera Guerra Mundial, un bando y otro, eje del bien contra el eje del mal o viceversa. Bueno, por un lado tenemos que Estados Unidos reconoce, y para todos los analistas un tema muy claro, de que Al-Qaeda, ¿no? En Afganistán fue creada para combatir, ahí los talibanes, etcétera, fueron los combatientes de la libertad de Rambo, digamos, creados para enfrentar a la Unión Soviética dentro del marco de la Guerra Fría, y que después se desmadraron, digamos, que era difícil controlar, que tiene, digamos, su lógica. Yo no sé hasta qué punto se desmadraron y hasta qué punto siguen controlados, pero lo cierto es que la ley dice que si vos contratás un matón para un trabajo, después sacártelo de encima es muy complicado. Entonces, hay un reconocimiento, inclusive por Hillary Clinton y otros, Kissinger y otros, que dicen, nosotros, digamos, se nos escaparon de las manos, pero era necesario en un principio, porque ellos tienen intereses, no tienen principios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos una figura incuestionable, por lo menos para los argentinos, y no solamente para los argentinos, para todo el mundo católico y para todo el resto del mundo en general. Es una persona con mucho prestigio, que es nada menos que el Papa, digamos, ¿no? Una autoridad que dentro de la doctrina católica es puesta ahí por el Espíritu Santo, no es una persona, digamos, que... Esto es lo que un católico cree, y el Papa menciona que hay una tercera guerra mundial y dice que no es una guerra religiosa, es una guerra por recursos. ¿Y qué hace, digamos, las potencias de la OTAN, digamos, metiéndose en una guerra de recursos en Siria? Digamos, se supone que ellos tienen sus recursos en su país, ¿no? En todo caso, los únicos que tienen soberanía sobre los recursos de Siria son los sirios. Y por un lado tenemos que el gobierno sirio, digamos, que está en conversaciones con la oposición y que mucha oposición se ha incorporado y otra no, pero que discute. Pero después hay una oposición armada, ¿no? Ha habido elecciones, ahora uno podrá estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que este es un dato fundamental. La prensa, la gran prensa hegemónica, esta que no te pasa lo de Russia Today, inclusive ahora quieren prohibir a Russia Today, pero no pudieron, dicen que Bashar al-Assad es un dictador, ¿no? Que oprime a su gente. La pregunta es, ¿un dictador que sobrevive 5 años de invasión de todo tipo? ¿Y cómo es eso que sobrevive? ¿Cómo que el pueblo, digamos, no le da la bienvenida a todos los extranjeros para voltearle una buena vez? Hay más de 100 países involucrados, mercenarios de 100 países involucrados contra este hombre. Y el Papa diciendo que no bombardeen a Siria, digamos, ¿no? Le dice a los norteamericanos, le dice a Obama, y para de alguna manera también, junto a Rusia, Irán y otros que están en el terreno, para la ofensiva. Bueno, lo cierto es que podremos hacer la gran Copérnico e invertir el orden. Si el eje del mal fuera el del bien y el del bien fuera el del mal, se arma todo rompecabezas.
Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo y su representante, digamos, en la doctrina católica, tiene un sentido, y no es un hombre que está fuera del mundo, digamos, que no entiende lo que dice, o que no sé, que ya está avanzado en años. Pero sobre este tema, si Dios quiere, vamos a seguir en el tercer bloque, porque se nos acaba el tiempo muy rápido, y los temas son muy importantes, así que, y tenemos a una persona especialista. Así que vamos a continuar en el tercer bloque de Diálogos de ANUR con estos temas.